Mis queridos hermanos en Cristo y oyentes que nos siguen por las redes sociales como Facebook, YouTube y también por los que nos escuchan por la radio Casa de Vida, sean ustedes bienvenidos a este devocional. Entonces, para iniciar, vamos a orar dándole gracias a Dios. Y bendito Padre, tú eres nuestro único y verdadero Dios. Estamos hoy aquí dándote las gracias por la oportunidad que nos da de podernos dirigir a ti y darte solamente a ti la gloria. Oh amado Padre, perdona toda falta, perdona todo pecado, toda ira, contienda, pleito, murmuración, malos hechos, malas acciones, malas palabras con las que yo haya ofendido al prójimo, te haya ofendido a ti, mi bendito Dios, perdona. Te ruego, Señor, que seas tú tomando el control de este devocional, que seas tú alimentándonos con tu palabra, que sea para tu gloria. Y bienvenidos todos aquellos hermanos y a todas aquellas personas que nos están escuchando hoy, que seas tú también bendiciéndolos abundantemente. Amén y amén. Mis hermanos, hoy el título de este devocional es El perdón, las cuentas claras y el chocolate espeso. Y vamos a leer Mateo 18, del 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A éste, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Pero antes de eso, voy a comenzar diciéndoles que hay un dicho: las cuentas claras y el chocolate espeso. Pero esta es una variación que se hace del original, que es las cosas claras y el chocolate espeso. Cuentan los historiadores que ciertas monjas en Oaxaca, México, en la época de la conquista, tuvieron la idea de agregarle azúcar al chocolate o al cacao, chocolate. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando llevaron este cacao ya con azúcar hacia el continente europeo, decidieron por el chocolate espeso. Lo utilizaron también para hablar sobre las cuentas, sobre el dinero, sobre el pago de algunas deudas, sobre los arreglos económicos. Así que le hacen esa pequeña modificación y hablan ahora las cuentas claras y el chocolate espeso.
O sea que debe ser puntual en lo que se está haciendo o en lo que se está diciendo. Entonces vamos a hablar de ese perdón. De ese perdón que debe estar en nosotros muy claro. O sea, las cuentas claras. Tanto con Dios, para con el prójimo y para conmigo mismo. Cuentas claras. En cuanto al perdón, son ofensas o son acciones que hace un ser humano hacia nosotros o nosotros hacemos hacia él o hacia el prójimo. Es cuando se ha lastimado, se ha ofendido, se ha insultado, se ha agraviado, se ha humillado, en fin, hemos tenido circunstancias y problemas, han sido problemas hasta sencillos, pero esa persona quedó ofendida. Y en este país, vemos que hay mucho odio, muchas ganas de pelear, de tener como un rival, de insultar, de ofender, de agraviar, no importa el que sea de la familia o no sea de la familia. Crear bandos, los buenos y los malos. Pero es hora de parar. Es hora de perdonar. Perdonarnos esas deudas y tener las cuentas claras con nuestra familia primeramente. Hubo discusión en algunas familias y pleitos y peleas y hasta separaciones. Es hora de perdonar. Entonces, ¿qué pasa con todo este odio? Se generan sentimientos de humillación, sentimientos de rencor, sentimientos de odio, y estas situaciones cada vez más llevan a que busquemos no la forma de conciliarnos, sino la forma de tomar venganza, porque ya ha creado una enemistad entre las personas. Vamos a hablar sobre la parábola de los dos deudores. ¿Quién ofende más? ¿La persona que se atraviesa en la fila? ¿O aquel familiar que lo gritó en la mañana o en el desayuno o en algún momento del día? ¿Y qué ofensa? Perdono primero. Las ofensas de afuera, ¿cierto? Porque las ofensas ya de nuestra familia como que es más dificultad para poder perdonar. ¿Le es fácil perdonar a algún familiar en este momento? ¿Será que las relaciones más difíciles son las más cercanas? ¿Será que hay un grado de ofensa? Entonces vamos a ver qué tanto nos ha perdonado Dios para sí mismo nosotros dar ese perdón. El elemento común en esta porción del capítulo 18 es que esta nos llama a deshacernos de ¿qué? De la calculadora cuando se trata de relaciones interpersonales. O sea, no llevar las cuentas. Y el perdón es una palabra difícil para algunos, inclusive solo escucharla. Porque sin Dios, o al principio yo pensé también que el perdón era difícil de que se concibiera, tanto como para darlo como para recibirlo. Sin embargo, también es una palabra de suma importancia porque recibir y dar perdón, en eso también se centra nuestra fe. Primero nosotros recibimos el perdón de Dios y solamente así podemos pasar a aquellos ese perdón que hemos recibido. Porque Dios nos ha perdonado en gran manera. A quienes vamos a perdonar ya es mucho más pequeño, pero igual. Para nosotros Dios nos perdonó en grande, o sea que nosotros también tenemos que perdonar en grande y en pequeño, que nos hayan hecho. Habiendo experimentado el perdón a manos de Dios y del pueblo de Dios, entonces Él nos llama para hacer posible que otras personas también experimenten ese perdón que yo he recibido de Dios y esa alegría de sentirme ya libre y rescatado. Entonces, así, en el círculo del amor de Cristo se extiende cada vez más ese perdón para abarcar a uno, a otro y a más personas. ¿Cuánto he de perdonar? Entonces vamos a Mateo 18, 21 al 22, que nos dice aquí, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí?
¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. La pregunta de Pedro, aquí nos habla que donde Jesús da un detallado procedimiento para efectuar la reconciliación cuando un cristiano o una cristiana peca. Pero está anunciando aquí ya una actitud o un asunto práctico. ¿Qué tan lejos debe ir los discípulos con respecto al perdón? Es cuando Pedro dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? En muchos otros lados, Jesús lidia con las relaciones fuera de la iglesia. Y él siempre dice, o en una parte de su palabra dice, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Pero en este pasaje se trata sobre perdonar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. En vez de escuchar la respuesta de Jesús, Pedro propone la suya. ¿Hasta 7? 7 veces es algo muy generoso para Pedro. Ya aquí ya duplica esa cantidad de perdón según él, porque la norma de ese tiempo eran 3, basados en Amós 1:3, que dice, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto, no desviaré su castigo. Una frase repetida varias veces en estos 2 capítulos. Pero la idea es que, según ellos, Dios perdona 3 pecados y castiga al cuarto. Pero siente que Jesús quiere que sus discípulos vayan todavía más allá de eso. Así que él generosamente doblega esa cantidad de perdón. Y él cree que con eso está siendo muy generoso. Pero aquí la respuesta de Jesús le tumba todo aquello que ha construido Pedro sobre el perdón. Y le dice, no te digo hasta 7, más aún hasta 70 veces 7. Jesús no nos está invitando a llevar aquí un cuidadoso registro de las ofensas que nos han hecho o de lo que nosotros estamos perdonando, sino que aquí está colocando una norma que hace que llevar esos registros sea poco práctico. Jesús no nos está dando aquí una lección de matemáticas, sino una lección sobre la gracia, sobre ese regalo inmerecido. ¿Quién puede perdonar 70 veces 7? ¿Quién puede perdonar tan habitualmente y convertirse en una persona perdonadora? 70 veces 7. ¿Quién puede olvidar el pecado de otra persona mientras está marcándolo ahí en su cuaderno, llevando la lista de lo que le han hecho y de lo que usted ha hecho y la tenga quizás pegada en la pared? Llevar ese registro o ese control no es perdonar, sino que más bien tener ese registro inclusive en nuestra mente es el camino que nos está llevando cada día más a saturar nuestra mente, a llenarnos de odio y a buscar una venganza que no está permitida porque Jesús nos dice que hay que perdonar. No hay que llevar esos registros, porque aquí nos dice que es totalmente diferente. ¿Y qué es 70 veces 7? Son 490 veces. Lo que Jesús propone es una aritmética celestial. Debemos hacerlo en nuestros corazones, ese perdón. Aquí el número 7 puede tener muchas raíces. Una de ellas está en Génesis 4. Ahí Dios pronuncia un castigo de 7 veces para cualquiera que mate a Caín. Y también en el versículo 15 del mismo Génesis, Lamec lo entiende de otra forma y dice hasta 70 veces 7 para cualquiera que matare a él, o sea, que cualquiera que matare a Lamec. Entonces aquí los números de Mateo 18 verdaderamente se derivan del Génesis 4. No, porque estos dan un giro totalmente diferentes. En Génesis, los 7 veces y las 70 veces 7 que habla Lamec
es sobre venganza. Pero en Mateo, Jesús nos habla sobre perdón. Pero la meta de los versículos del 21 al 35 es el perdón del pecador arrepentido. Vamos a leer Mateo 18, 23 al 27, que es sobre el deudor al cual lo soltó y le perdona una deuda. Y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas a este, no pudiendo pagar, mandó a su siervo venderle y a su mujer e hijos con todo lo que tenía y que le pagase. Entonces aquel siervo, postrándose, le adoraba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Jesús refuerza este pronunciamiento con esta parábola. Entonces, aquí debemos de ser cuidadosos en cuanto a lo que está diciendo allí, porque el rey representa a Dios. Pero algo de lo que hice más adelante, es decir, la orden de vender a la esposa y a los hijos, no es para nada congruente del carácter de Dios. Aquí el rey asemeja a Dios. La deuda de los 10,000 talentos es una medida más allá de cualquier medida o de cualquier cantidad. Un talento dice que son 34 kilos. Eso es mucha plata. Aquí la deuda, no importa si es un talento o si son 10,000, porque es que él es un esclavo. El esclavo no tenía esa oportunidad de que le sobrara dinero para poder pagar. Aquí en esta parte del Evangelio, Jesús también iguala el pecado con la deuda, porque también en la oración que él le enseñó a sus discípulos, que conocemos como el Padre Nuestro, hay una parte donde dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está en Mateo 6:12. Y la respuesta del esclavo es interesante. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Este es un desesperado intento de agarrarse a unas pocas oportunidades o para ganar quizás más días, porque esta deuda era impagable. Entonces aquí vemos que el rey, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El milagro ocurrió. El rey va más allá de lo que el esclavo se había imaginado, que era de ganar un poco de tiempo. Y le concede no solamente un poco más de tiempo, sino el perdón de la gran deuda. Pero ¿qué pasa? Él no lo hace así y echa a alguien a la cárcel. Entonces vamos a ver qué sucede después. En Mateo 18, 20 al 30, dice, y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y trabando de él, le ahogaba diciendo, págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. La deuda de 100 denarios. 100 denarios eran 3.85 gramos de plata, comparado a los 34,000 gramos, o 34 kilos. Aquí, esta es una deuda que para este esclavo era muy significante, porque en ese momento tenía que pagarla inmediatamente. Un denario era el salario por día. Es exagerada para que produzca un efecto. Y ojalá ese efecto también nos toque a nosotros. Aquí el punto central es
ese dramático contraste que hay entre lo inmensamente grande, insuperable, con algo muy pequeño. Entre la compasión del rey y la falta de compasión del primer esclavo. El rey, aunque es un hombre que enfrenta grandes asuntos, fue capaz de identificarse con la situación desesperada que tenía ese esclavo en ese momento. Y estuvo dispuesto de hacerle todas sus concesiones inmediatamente, sin ponerle ninguna clase de compromiso. Ese esclavo, irónicamente, solo fue capaz de ver la pequeña deuda que le debían a él, de la cual no estuvo dispuesto a hacer ninguna concesión. El primer esclavo se rehúsa a escucharlo. Entonces aquí hay un final de lo que le sucede a este esclavo malvado, que es entregado a los verdugos. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su siervo, le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Aquí el rey ve como necesario que el hombre perdonado actúe con alguien o como alguien que ha sido perdonado. Es decir, contento y feliz que pueda perdonar a otro. En Mateo 18:35 nos habla: así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonaréis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí Jesús ya no está contando una historia sobre ese rey, sino que está hablando directamente a los discípulos y a nosotros. Está repitiendo su advertencia del Sermón del Monte. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Solamente la gratitud por ser perdonados hace posible para nosotros perdonar a otros de corazón. Si perdonamos a nuestro hermano o a nuestra hermana, y también debemos de perdonarnos a nosotros, entonces, ¿cómo podemos continuar llevando cuentas o justificarnos para desquitarnos? Si perdonamos a nuestra hermana o a nuestro hermano de corazón, entonces, ¿cómo podemos proclamar que perdonamos pero no olvidamos? Si perdonamos a nuestra hermana y a nuestro hermano de corazón, entonces, ¿cómo podemos demandar restitución por aquello que hemos perdonado? Hay que perdonar, mi hermano de corazón, porque podemos hacerlo y alcanzar o encontrar esa complacencia que da la reconciliación, porque el perdón es posible y el perdón hace posible que nosotros tengamos una nueva vida, un nuevo comportamiento. Aquí al perdonar, nosotros le estamos dando a Dios ese rol de juez. Nosotros debemos perdonar porque hemos sido perdonados. Y si no perdonamos, Dios no nos perdona a nosotros. Debemos de perdonar sin límites. En la cartilla de Sígueme, que muchos la han hecho, hay una parte que vamos a poner en práctica aquí. Nuestro deseo es que usted la conteste sinceramente. Quiere, puede anotarla o la puede llevar en su mente. La primera pregunta es la siguiente. Piense en una o dos personas a quienes necesita perdonar. Nosotros también debemos de perdonarnos porque hay muchas cosas que saturamos nuestra mente de actos que hemos hecho contra nosotros mismos, que quizás hayamos atacado nuestra integridad
nos hayamos sentido mal o nos hayamos autohumillado, ofendido o agredido. También inicialmente debemos de perdonarnos primeramente. Piensen a esas dos personas más usted, ahí profundamente. Traiga a la memoria eso. Quizás una persona de la cual usted se haya distanciado, que haya tenido conflictos relacionales, alguien que me dijo o hizo algo que me hirió. La segunda, ¿qué es lo que más le irrita o le perturba de esa persona? ¿Qué mal le ha hecho esa persona? ¿Cómo le ha lastimado? ¿Qué condiciones inconscientes le está poniendo a esa persona para poderla perdonar verdaderamente? ¿O qué es lo que exige su corazón? ¿O lo que espera que ella le diga? ¿O lo que espera que ella haga? Ahora, describa su propia deuda delante de Dios. ¿Es mayor o es menor que la deuda de estas dos personas de la lista de las que usted está haciendo ahí? ¿Cree que su forma de relacionarse con estas dos personas refleja su propia deuda con Dios y el perdón hacia usted? Ahora, ya que tiene esa lista, vamos a orar para que Dios nos dé el valor y la oportunidad de poder perdonar sinceramente, sin tener guardado en nuestro corazón ningún rencor. Aquí debemos de tener las cuentas claras con esas personas que hemos anotado allí. Ore por ellas y perdónenlas sinceramente. Y vamos a decirle a Dios, gracias Señor, porque tú has traído a mi memoria muchas situaciones que me he sentido humillado. Y también he agredido y humillado a otros. Hoy ruego, Señor, que me perdones y corte todo distanciamiento que tenga con estas personas que han notado allí, por esos conflictos que sucedieron. Quizás hayan sido mayores, cosas pequeñas, pero igual, en un momento me irritaron, en un momento me perturbaron. Oh Señor, ruego que me perdones. Y hoy perdono sinceramente a estas personas. Señor, también te pido que me des la oportunidad de perdonarme en las cosas que me he hecho, que me he dicho, que he atentado contra mí. Quiero también tener ese perdón. Señor, ruego también que los hermanos que hoy están aquí escuchando este devocional y tienen en su mano ese don o ese poder que tú nos has dado de perdonar a otros, que lo podamos hacer de corazón. Te ruego, Señor, que también podamos perdonar a todas las personas de este país que nos hayan ofendido, y también te pedimos perdón por este país, oh sabio Dios, que te ha ofendido y ha ofendido al prójimo. Ayúdalos a que vuelvan y volvamos otra vez al camino de la paz y la tranquilidad que solamente tú nos puedes dar. Gracias, mi Dios, por la vida y por las familias. Muchas gracias, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Amén.